tenemos en entrevista al señor Carlos Mesa. Él es candidato por Comunidad Ciudadana. Vamos a conocer cuál es su opinión en relación a este anuncio que han hecho las bases del movimiento al socialismo, la Federación de las Juntas del Trópico, de que van a convulsionar el país a partir del día de mañana. Don Carlos, buen día. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Empezaré por expresar mi preocupación, mi solidaridad, mi afecto y la línea de contagios que nos está atacando ahora de manera tan dura en el departamento de La Paz y particularmente en La Paz y el Alto, que marcan datos muy preocupantes porque estamos en un nivel que nos coloca entre los principales países del mundo en número de contagios, casi 70.000 contagios, y un número de fallecidos que está superando la capacidad, como ustedes han mostrado muy bien en esa nota, de los cementerios para recibir de manera adecuada y de manera digna a las personas que fallecen por coronavirus. Esta es una situación que nos preocupa por encima de todo y queremos expresarla. El tema de la salud debe ser nuestra primera preocupación. Precisamente en ese contexto, y permíteme haberlo dicho así, es que hay que responder la pregunta. Es insólito, increíble, que en una circunstancia como la que está viviendo el país, con una ciudadanía que está preocupada por su vida, por su bienestar, por la vida de sus seres queridos, tengamos amenazas irresponsables de activistas del movimiento al socialismo que les importa muy poco, parece que les importa nada la salud de sus compatriotas, parece que no viven esa circunstancia, no está el país para ese tipo de acciones y no está el país para respuestas de esa naturaleza. Se podrá expresar acuerdo o desacuerdo con determinadas cosas, pero es de una irresponsabilidad lindante en el delito el que hagan manifestaciones que ponen en riesgo la salud de personas, bloqueos o acciones de carácter masivo para protestar por una situación determinada. Nos parece simple y sencillamente condenable. Es en ese sentido y en esa preocupación en lo que se va a avecinar en nuestro país, tener en cuenta que podríamos tener escenarios así de un país incontrolable, un país que va a buscar la forma de tabear y de bloquear absolutamente cualquier acción que vaya a hacer el gobierno que venga, si no es de parte del movimiento al socialismo, con quien parece que podría encaminarse mejor por su alianza con estas organizaciones sociales, pero preocupa que la persona que se haga cargo de este país no vaya a tener opción de avanzar en nada, más aún con una crisis económica, con una crisis sanitaria. La persona que vaya a recibir el gobierno la tiene muy difícil y muy probablemente sus niveles de aprobación vayan cayendo porque va a ser muy difícil controlar este país. Bueno, estás haciendo un análisis de futurología política, puedes tener razón, pero yo creo que hay que trabajar en la dirección de construir consensos, de tener legitimidad de voto, de vincularse articularse y vincularse con organizaciones, establecer un núcleo básico de búsqueda de acuerdo nacional que este gobierno no ha planteado en ningún momento y que es muy importante. Es muy importante que el gobierno elegido por el voto popular y que se posesione en los próximos meses vaya a construir la búsqueda de un acuerdo nacional y de un diálogo genuino y verdadero con todos los sectores políticos, sociales y económicos del país para establecer políticas de Estado básicas. No hay otro camino, no hay otra posibilidad. La apertura del diálogo y la posición de hacer un esfuerzo común para definir políticas de Estado es la clave. Podrá funcionar o no funcionar, pero ese es el punto fundamental de lo que significa una voluntad basada en la legitimidad del voto y basada en el respaldo popular. Ahora, por otro lado, y justamente con estos anuncios de convulsionar el país por la postergación de las elecciones, resulta curioso que ni una semana después de ese anuncio ya sale el Ministerio de Salud a decir que el pico de contagios más bien va a ser en octubre. Ya pavimentando una posible condición del país muy crítica en cuanto al coronavirus, que vaya a tener que obligarnos a una nueva postergación de las elecciones. ¿Cómo cree que sería el escenario si esto sucediera? No, simplemente yo ya no quiero comentar cosas que carecen del más mínimo sentido y de la más mínima coherencia. Es absolutamente increíble que cada vez que se decide una fecha para la elección, el Ministerio de Salud va recorriendo las expectativas de contagio. Así no se puede continuar. No se puede con la poca seriedad de quienes, en cuanto hay una postergación de fecha, salen a la calle a hacer manifestaciones populares o amenazan con hacerlas y hacer bloqueos y acciones de fuerza,
Por otra parte, los funcionarios del gobierno descubren que en realidad no era septiembre, sino había sido el 2 de octubre, y me sorprendería que digan que el 18 de octubre va a ser la fecha de mayores contagios. Yo ya, francamente, te lo digo, no creo que se pueda establecer un análisis serio. Además, como tú lo has dicho muy bien, es decir, a los 2 días o 3 de haberse conocido la nueva fecha, ahora ya resulta que esa fecha es la más peligrosa, y así sucesivamente. Nosotros creemos que eso ya no tiene vuelta y que además estamos en el riesgo de vulnerar el orden constitucional del país. Si no se llevan a cabo elecciones en fin de octubre, simple y sencillamente no llegamos a una transmisión de mando en el año 2020 y se rompe el orden constitucional de manera dramática para todos los poderes del Estado, no solamente para las candidaturas. ¿Cuál ha sido el análisis, la reflexión que ha hecho Comunidad Ciudadana para aceptar un cambio de fechas? No, nosotros no aceptamos o dejamos de aceptar, nosotros cumplimos la ley. Nosotros estamos compitiendo en un proceso electoral. Lo dijimos antes de esta postergación, la ley marcaba el 6 de septiembre y nosotros la íbamos a cumplir, y ahora nosotros vamos a cumplir la ley. Nosotros no tenemos palabra de aceptación o rechazo. La ley no se negocia, no se articula y decir, mira, ¿qué te parece esta fecha? No, no me gusta, ¿por qué no la recorres? El hecho de que nos consultaran por un espacio de diálogo, por una voluntad de diálogo que el Tribunal Supremo Electoral marcó en la anterior oportunidad, no quiere decir que nuestra palabra fuera decisiva para el 6 de septiembre, quiere decir que nos consultaron y nosotros dijimos que íbamos a cumplir la ley. En este caso no nos han consultado y no tenemos por qué protestar por ello. Nosotros no tenemos ninguna palabra que decir, tenemos la obligación de cumplir la ley y la ley dice 18 de octubre. La ley en este caso es la norma del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, si usted dice que la ley debe cumplirse a cabalidad, ¿qué opina sobre estas denuncias que han hecho 3 partidos, entre ellos Creemos, Libre 21 y Juntos, en contra del movimiento al socialismo por haber comentado encuestas? Opino que tiene que cumplirse la ley y que eso se definirá a través de la interpretación de 2 normas que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral. La ley de procedimiento electoral y la ley de organizaciones políticas, una aprobada antes y otra aprobada después, que tienen textos que hay que ver qué dice cada uno de ellos y cuál de ellos es el que verdaderamente tiene que adecuarse. Pero si el movimiento al socialismo ha vulnerado la ley, pues tendrá que ser sancionado, no tengo la menor duda. Aquí de lo que se trata es de cumplir la ley. ¿Qué pasaría si es que inhabilitaran al movimiento al socialismo? Si con una postergación electoral tienes el escenario que te anuncia, ya me dirás tú lo que pasaría si anulan eso, pero aquí el análisis no debe ser de carácter político, tiene que ser de carácter jurídico, ¿no es verdad? Si hay elementos que establezcan que hay razones para suspender la candidatura o suspender la personería jurídica, habrá que cumplirlos, y si no los hay, habrá que cumplirlos también. Lo que me gustaría saber es si una vez que se conozca el fallo del Tribunal Supremo Electoral no vamos a estar otra vez en bloqueos, manifestaciones y amenazas, porque aquí ese es el gran problema. El gran problema es que tú tienes una normativa, las autoridades establecen una definición y a quien le conviene le parece muy bien y a quien no le conviene lo objeta, ¿no? Me parece. Ahora, el movimiento al socialismo justamente abarca, y es porque no sienten que su base social no siente que exista una representación popular, una representación indígena, una representación de izquierda. Sienten que la única representación que tienen viene por parte del movimiento al socialismo y todos los demás partidos en contra de ellos. Bueno, es lógico, si yo te dijera que los militantes o los adherentes o los votantes de Comunidad Ciudadana creen que nosotros somos la única opción, podría decir, si nosotros desaparecemos, esos militantes quedarán totalmente huérfanos porque no tendrán nadie que nos respalde. Obviamente, las personas que van a votar por un determinado partido creen que ese partido es la única opción. Y en este caso, además, se da una circunstancia evidente. Hay una línea de experiencia dramática y negativa de 14 años de gobierno que define que más del 60%, y esto no es un comentario de encuestas, es una interpretación mía, del 60% de los compatriotas están en contra de que el movimiento al socialismo vuelva al gobierno, y hay un porcentaje que está alrededor del 30-35% que cree que sí, y en consecuencia es lógico que así ocurra. Si cancelaran la personalidad jurídica de Comunidad Ciudadana, también se produciría una gran frustración por parte de quienes son adherentes de nuestra candidatura. Y en ese entendido, en el hecho en el que ha comentado encuestas y ha tenido algún percance con la ley electoral, ¿por qué Comunidad Ciudadana no ha hecho la denuncia como los demás partidos?
Porque nosotros nos hemos abocado a establecer, primer punto, nosotros hemos establecido un elemento fundamental que es la denuncia de fondo, de la que estamos muy preocupados porque confirma el gobierno dual en el que vive Bolivia. No es verdad, un gobierno en el que está demócratas por un lado, cada vez más aislado y cada vez con menos capacidad de acción, el poder legislativo controlado por el MAS y el poder judicial controlado por el MAS. Nosotros hemos hecho una denuncia mucho más de fondo, mucho más profunda, vinculada a un delito electoral en serio, un delito electoral que tiene que ver con un fraude, que es muy distinto a comentar una encuesta. Yo no discuto que sea un delito comentar una encuesta si no se puede, pero la naturaleza de la gravedad en el caso del fraude electoral perpetrado por Evo Morales es un crimen desde el punto de vista electoral el más grave que puedes cometer. No solamente porque has bloqueado al país en la democracia, porque nos has abierto una crisis política de esta naturaleza, porque le has robado la votación a los bolivianos y porque además has hecho un daño económico muy grave al Estado. Y nosotros hemos hecho una denuncia en ese contexto que nos parece de fondo y no hemos recibido respuesta alguna y no se está tratando porque creemos que no hay interés de establecer un esclarecimiento sobre el tema. Esa hay una diferencia cualitativa, a nuestro entender, muy grande, mucho más fuerte en contra del MAS de nuestra parte que cualquier otra denuncia. Ahora el gobierno también, por su parte, ante las amenazas de convulsiones en el país, ha anunciado que va a responder con toda la fuerza del Estado. Sin embargo, el fin de semana la presidenta del Senado, Bacopa, ha promulgado la ley de excepción que justamente evita o deja maniatados a los militares para poder intervenir en manifestaciones violentas. Aquí hay que hacer dos consideraciones. La primera, la consideración de que la señora Copa y el Poder Legislativo no pueden hacer ningún tipo de aprobación de leyes que no tengan que ver con el proceso electoral o con cuestiones vinculadas estrictamente al coronavirus. Lo que están haciendo, ya lo hizo la presidenta al reducir ministerios o al definir el tema de los transgénicos, es vulnerar completamente sus posibilidades y sus potestades. El Poder Legislativo no tiene ninguna potestad para aprobar ninguna ley que no esté vinculada a estos dos puntos. Eso nos parece claro. Esto marca que aquí hay una absoluta falta de respeto y de consideración. Los dos poderes del Estado hacen lo que les parece conveniente, vulnerando la ley, vulnerando su mandato. Segundo, nosotros creemos que la respuesta que tiene que hacer la policía, básicamente, porque aquí se trata de participación policial, no de participación de Fuerzas Armadas, no veo razón alguna para que las Fuerzas Armadas tengan que participar en un tema de convulsión social de esta naturaleza, tienen que tener límites y proporcionalidad. Para eso no necesitamos una ley de excepción contra la ley de excepción. ¿No es verdad? La potestad constitucional no dice tú tienes que responder violentamente y reprimir sin ningún tipo de límites a quien está manifestándose. Tiene que haber una respuesta proporcional como la que nosotros aprobamos en febrero del 2005. Ya existe una norma sobre ese tema porque nosotros, sobre la experiencia de octubre del 2003, establecimos una normativa que obligaba a una respuesta proporcional en el caso de intervención, particularmente de las Fuerzas Armadas. Y en el caso de la policía también tiene que haber una respuesta proporcional. Muy bien, le agradecemos por su tiempo, don Carlos. No, por el contrario, le agradecido soy. Un gusto de conversar contigo. Muy buenos días. Buenos días. Carlos Mesa es candidato por Comunidad Ciudadana. Ahí nos ha brindado su opinión en diversos temas.